Bueno, y ahora vamos a conversar, como les comentábamos, con Carlos Monge, investigador de DESCO, justamente sobre una serie de temas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido. noches. Gracias Carlos por la Monge ha seguido una serie de temas y quisiéramos entrar justamente, Carlos, a partir de todos estos problemas que suceden en nuestro país, al tema del marco institucional, que, por ejemplo, en el caso Conga, es claro que se ha visto rebasado, ¿no? Con esta cuestión de peritos del Estado central, peritos del gobierno regional y otras cuestiones. ¿Qué está pasando? ¿Nuestro marco institucional, legal, ha sido sobrepasado ya? Completamente. Creo que el problema a la base de Conga y de muchos otros conflictos es que tenemos en el 2012 un marco institucional que fue diseñado en los 90 y que no se ha ido modernizando ni adaptando a las nuevas realidades del país. ¿Básicamente es el mismo de los 90? Es el mismo. El marco institucional consiste en lo siguiente: el Ministerio de Energía y Minas es el ente encargado de promover la inversión y al mismo tiempo el Ministerio de Energía y Minas tiene la capacidad de evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental. Esto se hizo en los años 90 en un contexto muy claro. Había poca conciencia del impacto del cambio climático, poca conciencia de su impacto particularmente en el ciclo hídrico y por tanto de la importancia de proteger los procesos de formación de agua en las cabeceras de cuenca. No había una institucionalidad ambiental en esa época. Lo único que había era el INRENA, que era un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, pero no existía ni siquiera el CONAM, ni menos el Ministerio del Ambiente, y Fujimori acababa de truncar, de paralizar el proceso de descentralización. Por tanto no había no habían gobiernos regionales electos, ni gobiernos locales con el poder que tienen ahora, y finalmente no había ninguna idea de que pudiese institucionalizarse el derecho de consulta de las poblaciones. Son varios puntos, ¿no? O sea, bueno, por eso digo, eso era en los 90, y bueno, y había un ciclo de precios bajos, había todavía los restos de la violencia interna, no había mucha disponibilidad de capital a nivel internacional. Entonces uno de alguna manera puede entender que en ese momento se dijese: miren, acá hay que promover la inversión y eso es todo lo que hay que hacer y nada más importa. ¿Qué impide que ese marco se modifique? Yo creo que la falta de voluntad política para confrontar al lobby minero. Digamos, hoy día tú tienes un país que tuvo un CONAM que se convirtió, fue la base de un Ministerio del Medio Ambiente, tienes un proceso de regionalización en virtud del cual hay gobiernos regionales electos. No hay un Gregorio Santos, disculpa, es un presidente electo por su población, es el señor presidente Gregorio Santos, y veintitantos otros, ¿no? Tienes gobiernos locales con mucho más poder, tienes una ley de consulta aprobada en el Congreso y un reglamento que mal que bien, ¿no? Algo saldrá y se va a ya está listo, la negra y se va a hacer, digamos, van a haber consultas de algún tipo. Tienes una conciencia mucho más aguda de la gravedad del impacto del cambio climático y el desastre que está habiendo con los ciclos hídricos, pero este marco institucional se ha mantenido como tal y nada lo ha cambiado. El ejemplo más dramático de eso es que cuando el equipo de Ricardo Guise, que llega al Ministerio del Ambiente, quieren mirar el estudio de impacto ambiental de Conga, y no hay ninguna copia en el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque ese estudio, que ha sido evaluado durante 8 meses, batiendo un récord de velocidad en el Ministerio de Energía y Minas, fue consultado con el Ministerio de Agricultura y fue consultado con la Autoridad Nacional del Agua, pero nunca fue consultado con el Ministerio del Ambiente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes tener que el estudio de impacto ambiental del proyecto minero más grande del Perú no merece siquiera una consulta mínima con el Ministerio del Ambiente y tampoco los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, creo que ese marco institucional existente ignora la cantidad de cambios que han habido en el país. Ahora, hoy día salió un artículo de Jaime Daltaos en el cual va por el otro lado, ¿no? Él dice: hay que modificar el tema de la descentralización para que cuando un presidente regional se oponga a algún proyecto del Estado central, el Estado pueda destituirlo. Algo por el estilo está diciendo. Entonces, ¿cuáles? Y muchos están criticando el tema de la descentralización a partir de estos asuntos.
¿Pasa por ahí el tema de recortarles otra vez las atribuciones? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que esa es la reacción del lobby minero. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya, el marco institucional ignora la existencia de los gobiernos regionales. Sin embargo, cuando se produce la huelga aymara en Puno contra las concesiones mineras y el gobierno de Alan García, no de Humala, termina revirtiéndole la concesión a los canadienses de Bear Creek en el proyecto minero Santana, ahí interviniendo en el debate está el presidente regional de Puno. Cuando se suspende el proyecto Tía María en Islay de la Southern, ¿quiénes son los que están en la reunión? Está el Ministerio de Energía y Minas y está el presidente regional de Arequipa. O sea, el gobierno aprista les da más, digamos... No, a lo que voy es que en los hechos, en la práctica, están. Cuando hay que solucionar un problema están los gobiernos regionales. ¿Con quién conversa el ministro Valdés en Moquegua y Tacna? Conversa con el presidente regional Chocano, que le dice a las minas, olvídate ni una gota de agua más, si quieres seguir haciendo minería, búscate agua en el mar. Y está el presidente regional de Moquegua, que dice básicamente lo mismo. Y en el caso de Cajamarca, hoy día no hay solución posible al conflicto en Mina Conga sin participación de los gobiernos regionales. Entonces yo lo que digo es que la realidad, la práctica, la vida, te están diciendo, los gobiernos regionales existen y son parte del problema y tienen que ser parte de la solución. La reacción de Jaime es más bien quiero negar la realidad, quiero desaparecer la realidad. Entonces como me incomoda que existen estos gobiernos regionales que quieren tener algo que decir respecto de los que fueron elegidos con una plataforma. Sí, además estos son, no son pues moco de pavo estos proyectos, son lo más grande que ocurre en su territorio, naturalmente quieren participar. Entonces yo creo que la respuesta es exactamente la contraria. Hay que modificar el proceso de descentralización en el sentido de profundizarlo y darle algún nivel de competencia y participación a los gobiernos regionales en las grandes decisiones que tienen que ver con los megaproyectos energéticos y mineros, ¿no? Aquí también tú has señalado algunos de tus escritos sobre el tema de una moratoria de concesiones hasta redefinir el esquema, o la pregunta, mejor dicho, es si es que esto va, o sea, si tenemos una situación que está tan complicada, ¿no?, en la cual la realidad ha rebasado la legalidad, ¿qué medida podría tomar el gobierno? Porque claro, tampoco se puede parar todo, digamos, ¿no es cierto? Pero de acuerdo. ¿qué es lo que se puede hacer? Pero mira, el solo hecho de que haya un peritaje es la prueba más grande de que ya la institucionalidad existente no funciona. Porque efectivamente Yanacocha ha cumplido con todos los procedimientos. Lo que está legalmente establecido, claro, se ha cumplido. Y sin embargo el Estado le pide que paralice el proyecto, lo suspenda y luego el Estado contrata peritos para que opinen. Lo cual demuestra que ya el marco institucional está rebasado, no solamente por la acción de los gobiernos regionales, por la acción del propio gobierno central. Porque dime tú en qué marco institucional está escrito que una vez que ya le aprobaron todo, puede venir el gobierno central y decirle suspenda y voy a traer... Si estamos actuando, ahorita Conga nos ha hecho actuar fuera de los márgenes de la legalidad. Nos hace reconocer que el marco institucional ya no da más y que hay que cambiarlo. La reacción de Jaime Althaus es más bien negar la realidad. Yo lo que digo es reconozcamos la realidad y avancemos en el proceso de darle un rol a los gobiernos regionales y formalicemos de una vez el proceso de consultas, ¿no? Ahora, sí. Ahí entra también las atribuciones de los gobiernos regionales, sí, y hay todo este asunto de lo que se llama zonificación y ordenamiento territorial. Ese es un elemento absolutamente clave. Ya, yo creo, ¿y eso sería competencia de los gobiernos regionales únicamente? Me da la impresión de que debería haber un acuerdo mayor. No. Yo lo que digo es que tiene que haber un nuevo orden de las cosas. Y en ese orden de las cosas, primero no se puede dar concesiones. Primero se hace zonificación ecológica y económica. Y si es participativa, mejor. Luego se hace ordenamiento territorial. O sea, primero hacemos nuestro mapa. Primero miramos el territorio y decimos cuáles son la vocación productiva de este territorio. Y ahí se conjugan los saberes técnicos, científicos, con los saberes populares, el conocimiento de la población. Mira. Sobre esa base se hace lo que se llama un ordenamiento territorial, que es la autoridad política dice, yo quiero usar el territorio de esta manera. En tercer lugar viene el Plan Concertado de Desarrollo, que es parte de la ley orgánica de los gobiernos regionales. Y recién ahí se puede dar concesiones. Recién ahí. ¿Esa es la propuesta o eso no, esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Porque lo que ocurre ahora es que mientras el gobierno regional hace zonificación, el gobierno central da concesión y termina dando concesiones en territorios donde el gobierno regional
dice que no debía haber ¿Y minería. los gobiernos campo regionales abierto. tienen esa atribución por la ley orgánica o la ley de la Está materia? en la ley Sí, orgánica sí de los tiene. gobiernos regionales hacer zonificación y ordenamiento territorial. Por lo demás, quiero decir lo siguiente. Se quejan de que esta es una coacción a la libertad de empresa, que cómo es posible que la autoridad defina cuando lo que tiene que funcionar es el mercado y simplemente se debe desarrollar la actividad más rentable. Eso dicen los comentaristas, la derecha, el poder económico, ¿no es cierto? Que funcione el mercado. Pero en los distritos donde ellos viven, anda tú pues en San Isidro, en La Molina, a tratar de poner un grifo al costado de la casa de alguno de estos personajes que dicen que en el mundo rural tiene que haber absoluta libertad Claro, de el paralelo mercado. es interesante, ¿no? Porque justamente nosotros lo vemos desde una cuestión muy urbana, muy citadina, y desconocemos que la gente valora esos espacios como parte de su barrio, de su hábitat, ¿no? Bueno, yo digo, sobre todo en las clases medias y altas, es de ahí donde surge el concepto de la zonificación y el ordenamiento territorial. Claro. Porque yo digo, en los distritos Claro, en un distrito no más se puede construir un pudientes, edificio de más de 4 en pisos. los distritos por más ejemplo. elegantes, en los distritos donde habitan esta gente que protesta cuando uno habla de zonificación en el mundo rural, esos son los distritos más zonificados, con ordenanzas municipales mucho más estrictas, donde uno no puede hacer lo que le da la gana con su propiedad. Pero Así qué que- decir, el otro argumento es, bueno, pero estos son recursos de la nación, del país, y entonces un grupo no puede, el argumento que ya hemos escuchado, el perro del hortelano, etcétera, ¿no? Entonces, si estos recursos son del país, ¿por qué impedir que sirvan para este asunto que nos va a dar tributos, etcétera? Bueno, porque el agua también es un recurso del país. Y cuando yo hago minería de tajo abierto y tengo que remover miles de toneladas de tierra para conseguir unos gramos de oro o unas cuantas onzas de cobre, estoy también destruyendo un recurso que es un bien público. Esa agua alimenta el consumo humano, esa agua alimenta procesos económicos productivos, esa agua, esas lagunas, esos puquiales, esos bofedales son el corazón de sistemas hídricos que por un lado alimentan la vertiente amazónica, mucha de esa agua va al Marañón y en el otro lado van a la vertiente del Pacífico, y ese es el agua que sostiene los procesos de urbanización y las plataformas agroexportadoras que hay en el norte. Entonces no es un tema de lo privado contra lo público, y ellos no pueden decir el mineral es un recurso público, interés de la nación, y lo otro no. ¿Cómo Ahora, que no? hay otro asunto que también está dentro de las propuestas que yo he ido oyendo, leyendo, es que en estas grandes inversiones el Estado debería tener una participación, quizás no como empresa, pero sí de alguna manera, y que en otros países sucede eso, por ejemplo. No sé si nos puedes ampliar al respecto. Bueno, digamos, en América Latina y en el mundo en general hay una mucha mayor presencia del Estado en el sector hidrocarburos. Es ahí donde en todos los países de América Latina, menos en el Perú, hay empresa estatal fuerte que interviene en toda la cadena del ciclo productivo. Hay bastante menos en minería. Pero yo creo que una cuestión interesante del debate peruano es que no se está debatiendo entre público y privado. O sea, digamos, los campesinos de Selendín no están diciendo el problema es que Yanacocha es de Newmont y son gringos y son privados y lo que quisiéramos es que regrese Minero Perú o algo por el estilo. No se está discutiendo eso. Tampoco están discutiendo cuánto es el aporte. No hay nada que salga de Cajamarca que diga que estén preguntando si la tasa de regalía subió, bajó, cuánto es el impuesto a la renta. Entonces, lo que están discutiendo es la viabilidad o no, finalmente. Lo que se está discutiendo es si seguimos insistiendo con la idea de que la minería es el motor del crecimiento y el sustento del desarrollo, o si somos capaces de imaginarnos otras claves, otras bases materiales, ¿Cuánto es otros realmente procesos de acumulación. del PBI? ¿Cuánto es lo que la minería De aporta? PBI es poco, pero eso es normal en el mundo, Ya. 8 o 12% del PBI. La importancia de la minería está más bien por su peso en la canasta exportadora, por tanto es un gran generador de divisas, y por su peso en la torta tributaria, es un gran contribuyente al fisco. Entonces, su importancia principal no es por PBI o generación de empleo, lo es por aporte tributario y por generación de divisas, porque ha adquirido un rol dominante en la canasta exportadora, ¿no? Ahora, otro de los asuntos que ha salido en esta discusión es el tema de las cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, lo que dicen algunos de los promineros, o como se llame, es que si comenzamos a ver este tema de la cabecera de cuenca, y ese es el argumento como para decir,
que ahí no se puede hacer minería, entonces nos volamos el 95% de los proyectos mineros en el Perú porque todos están en cabecera de cuenca. No sé si eso es verdad o no. Bueno, hay algunos proyectos mineros importantes que no están en cabecera de cuenca, los fosfatos de Bayobar, los proyectos de la Southern en Moquegua y Tacna, el mismo proyecto de Islay, ¿no? de la Southern en Tía María, o el de Anglo American en Quellaveco, no están en cabecera de cuenca. El problema es, hay mucha actividad minera que no se hace en la cabecera de cuenca. En esos casos el conflicto es porque quieren tomarse el agua de la cabecera de cuenca. Y por eso la respuesta, si tú ves, de las autoridades regionales, que ninguna es antiminera, porque disculpa, si Tito Chocano es de izquierda o si el presidente regional, ¿no? Moquegua lo consideramos un ecologista radical. ¿Ni Santos crees que es antiminero? O sea, eso es interesante, porque ¿qué significa? Porque se ha acuñado el mote antiminero, ¿no es cierto? Estamos ante un grupo de gente, políticos y de activistas o hasta de partidos antimineros, ¿es eso? No, yo no creo. Yo lo que creo es que estamos ante un grupo de gente que se está preguntando en voz alta en qué condiciones y circunstancias se puede hacer qué tipo de minería y en cuáles no. Por ejemplo, en Moquegua y Tacna nadie está pidiendo que se vaya a la Southern, ni están pidiendo que no haya la fundición o lo que sea. ¿Qué? Porque lo que ha dicho el gobierno es, han rechazado 650 millones de soles de inversión. No, lo que están diciendo es que no se puede seguir tocando la fuente de agua que está arriba, porque esa agua también alimenta el consumo humano, las ciudades y la agricultura. Y lo que Chocano y lo que el presidente regional de Moquegua están diciendo no es váyase la minería, le están diciendo desalinice agua de mar, es decir, gane un poco menos, baje un poco pues su tasa de ganancia, pero nadie le está diciendo no haga, ¿no? Claro, porque el asunto que ahora o ayer ha salido es, alguien ha dicho, en el Perú lo que sobra es agua, ¿no? Y ahí están las lluvias, ¿no? También se utilizó este argumento, pero yo tengo la impresión de que no es eso, sino cómo se accede al agua, cómo se distribuye el agua, ¿no? Porque agua hay en el mar también, hay un montón de agua, ¿no? Mira, ese es un argumento totalmente absurdo, ¿no? Claro, en época de lluvia se producen huaicos y uno dice, en el Perú lo que sobra es agua y ojalá hubiese menos, y en Lima caen 4 gotas, entonces se filtran los techos planos de barro y todo el mundo dice, caramba, hay exceso de agua, y luego para de llover y Lima sigue siendo un desierto, ¿no? Precariamente irrigado por un río ya prácticamente exhausto, ¿no? Entonces, con ese argumento destruimos todas las lagunas altoandinas, sequémoslas de una vez ya como política pública, porque si lo que sobra es agua, ¿para qué tenemos lagunas, no? Entonces, Carlos, lo que creo es que en el Perú hace falta una mejor gestión del agua, y eso incluye no destruir las fuentes de producción de agua. Ok, entonces, para terminar, finalmente claro, el caso de Conga ha estado muy enfocado, pero la discusión es mucho más profunda, ¿no? O sea, es hacia dónde realmente apuntamos como país y si es que nos vamos a atrever a hacer esas reformas en el esquema institucional tan pendiente. Yo creo que en realidad hay dos grandes debates. Uno que tiene que ver más con la economía, que es si vamos a seguir insistiendo en que la gran inversión minera es la locomotora del crecimiento, y que sin la gran inversión minera todo el esquema se cae. ¿Es o no es? No, yo creo que no es. Que no es. Y yo creo que como país tenemos perfecto derecho a ser creativos y a preguntarnos cómo hacemos para, obviamente no de un día para otro, eso no se soluciona por decreto, pero cómo hacemos para tener una estrategia que vaya disminuyendo la dependencia del Estado respecto de la renta y las divisas que genera la minería. Eso supondrá una transición, pero supone una visión alternativa, ¿no? Que no sea, tenemos que seguir dependiendo de esto. Creo que quien mejor ha resumido la continuidad de ese pensamiento es el propio presidente Humala cuando dice, de Conga depende la gran transformación, es decir, el paquete minero me financia la inclusión social. Sí. Entonces, primero hay que atreverse a pensar en términos diferentes. El Perú no puede ser eternamente un país rentista que vive de la gran inversión minera y que entonces, como depende de ella, tiene que aceptarla con todas sus consecuencias. Ese es un gran punto. Y lo otro es el paquete institucional. Tenemos que reconocer que hay un Ministerio del Ambiente, que hay gobiernos regionales y que hay derecho a consulta. Y entonces en la cadena de toma de decisiones sobre si hacer, no hacer, en qué condiciones y cómo, ¿no? Hacer gran minería, no puede estar todo concentrado en el Ministerio de Energía y Minas, tiene que incluirse al Ministerio del Ambiente,
a los gobiernos regionales y ahora felizmente con la ley de consulta a la gente. Carlos, te agradezco mucho tu presencia y esta ampliación de varias ideas que realmente son las que deberían entrar en el debate y no llevar los asuntos a los extremos. Ha sido Carlos Monge, investigador de DESCO. Muchísimas gracias por tu presencia, Carlos. Esperamos poder tenerte de nuevo. Y nos vamos a los titulares de El 11 Informa.